Ha sido un año movido este 2016. Está con nosotros el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Julio Genesini. Bienvenido, ministro. Gracias por venir. No, gracias a usted. Bueno, ¿cómo está la provincia después de este año que ha sido, todavía no termina, pero ha sido agitado en materia de empleo, en materia de producción, con caídas en ventas? Digo, ¿cómo está hoy en día la provincia de Santa Fe? Sí, creo que se dan dos planos, digamos, y un poco está en línea con tu pregunta. Por un lado, si nosotros analizamos la evolución del empleo, en general no hemos tenido grandes variaciones en relación al año pasado, tomando lo que es el empleo registrado. Bueno, en los primeros meses del año un poco creció, mayo y junio hubo una caída, hubo un repunte en julio, estamos esperando ahora los datos de agosto como para ver si realmente hay una tendencia a la recuperación, y bueno, seguiremos analizando mes a mes la evolución del empleo, pero en general podemos decir que el empleo registrado, que es el grueso del empleo en la provincia privado, se mantuvo y se fue contenido, obviamente, en un escenario donde, bueno, hubo más procedimientos preventivos de crisis y se duplicaron este año. En general fueron resueltos evitando los despidos con distintas alternativas que contempla la legislación y bueno, y esfuerzo también que hubo entre sindicatos y empresarios. Bueno, llegamos a un escenario que podemos decir que en general se ha contenido el trabajo en Santa Fe. Lo cierto es que cuando uno habla con los distintos actores, hace poco estuvimos reunidos con el gobernador, con los gremios industriales y la Federación Industrial de Santa Fe, se advierte la preocupación porque es cierto que hay una caída de la demanda y obviamente una retracción de la producción, las tasas de interés tan altas, eso complica las inversiones y también complica el consumo, bueno, las tarifas, el tema de las importaciones que tiene una cuestión asimétrica, en algunos sectores se han incrementado, bueno, se está siguiendo y analizando la situación. Y en definitiva, creo que mientras la economía no empiece a crecer y tenga un ritmo un poco sostenido de crecimiento, sobrevuela la preocupación en relación al futuro de la economía y el futuro del trabajo, digamos, todo el empleo. Así que creo que hay que distinguir estas dos situaciones. Por un lado, si vamos a los números, y aparte uno advierte por la situación y por los conflictos, todos ya hace años que venimos un poco siguiendo, y por ahí hay un termómetro, la situación está, digamos, en general el grueso del empleo se ha contenido. Y está esta otra cuestión que sí, bueno, hay expectativas o ciertas incertidumbres, y bueno, allí es donde se va centrando, digamos, la preocupación de los distintos sectores y obviamente el gobierno también, ¿no? ¿Cuál es el panorama de acá a fin de año? Hablábamos la semana pasada o la anterior con el ministro Contigiani, y nos decía y nos manifestaba la preocupación. Bueno, usted recién dijo, estuvieron reunidos, claro, con FISFE hace un par de semanas también, con gente de la Unión Industrial. Lo que manifiestan muchos industriales es, la seguimos bancando, pero estamos en una situación donde muchos aventuran que puede haber despidos antes de fin de año. En general, yo creo que nosotros venimos muy acostumbrados a poner fechas y a partir de ahí como que las cosas cambian sustancialmente. Los procesos, los hechos no se verifican de esa manera. Obviamente ahí estuvo la discusión, la preocupación, pero tampoco se planteó una cuestión, bueno, que de acá a fin de año pueden darse situaciones. Yo entiendo que no va a haber grandes variantes en relación a la situación del empleo de acá a fin de año. Es más, se habló también de que, bueno, febrero, marzo verían un poco cómo está la situación los propios referentes de FIFE. Obviamente, reitero lo que planteaba, mientras no arranque la economía siempre va a estar la preocupación, y creo que, bueno, eso un poco es lo que nosotros recogemos. Mi opinión es que no va a haber grandes variaciones en cuanto al empleo de acá a fin de año. Obviamente, situaciones puntuales de determinados sectores y de determinadas empresas siempre tenemos, y bueno, permanentemente estamos trabajando y tratando de buscar en la medida de lo posible algunas soluciones, pero si usted me pregunta mi opinión, se va a mantener el panorama más o menos como está ahora. ¿Está más optimista usted que los empresarios, que los industriales y que los gremios? ¿Por qué dice eso? Porque uno habla con los industriales y el planteo es
hasta acá aguantamos, no sabemos, línea blanca en Rosario, el costo del acero, el aumento de las importaciones de heladeras y otros artículos, más la baja de la demanda, te dicen un 30 se nos cayó la demanda, un 30 está sustituido por importaciones que entran y no podemos vender nosotros. No hay forma, bueno, no hay solución, plantean. Por ejemplo, por poner uno de los ejemplos de las líneas industriales. Está hablando de un sector puntual donde tuvimos suspensiones durante este año, donde, bueno, en general volvieron a trabajar, ese es el dato objetivo, donde en ese sector hasta ahora no hubo una disminución de trabajadores registrados, pueden compulsar los datos, y nosotros aspiramos que esa situación pueda mejorar y que continúen, y yo insisto que ha habido un gran compromiso de los empresarios en este sentido. Por eso también me lleva a decir, estaba contestando una pregunta puntual, de acá a fin de año, no creo que haya grandes variaciones en ese sentido, obviamente. Cualquier juicio hacia el futuro es provisorio, porque hay una multiplicidad de factores que inciden en la marcha de la economía, como acá se decía, bueno, las importaciones, pero también el contexto económico internacional y regional, obviamente incide. Hay políticas que creo que tienen que definirse, inclusive, por ejemplo, todo el sector industrial, se necesitan políticas claras en ese sentido, pero bueno, puede ser que le parezca más o menos optimista, lo cierto es que yo vengo planteando algunas cuestiones que, si ustedes se remontan a febrero, ya se hablaba de ola de despidos y de situaciones que creo que, si nosotros analizamos en lo que fue prácticamente el avance de todo el año, se logró contener esa situación, y yo creo que obviamente vamos a trabajar, digamos, acá a fin de año, y creo que el año que viene también, pero es cierto que si el año que viene no empieza a arrancar un poco la economía, vamos a tener un escenario que se va a complicar, y yo estoy planteando con cosas bastante precisas, riesgo obviamente de equivocarme, como digo yo, todo juicio en esta cuestión es provisorio. Lo cierto es que arrancamos con un escenario donde hubo cambio de gobierno, cambio de unas políticas macroeconómicas, y bueno, y fue un año que hubo problemas en distintos lugares, pero en general creo que se ha mantenido el empleo, y creo que esa era una cuestión que por ahí muchos no esperaban, digamos, y que se fue dando, y yo rescato algunas cuestiones que por ahí nos olvidamos, porque todo pareciera ser que analizamos como si todo fuera igual en el país. Una es toda la institucionalidad laboral que hay y el trabajo en conjunto entre el Ministerio de la Producción, que tuvo una actitud proactiva antes de que las empresas cierren. Acá no se dice, pero se intervino una veintena de empresas que tenían problemas complicado y se logró resolver. Pongo el caso de Basali, por ejemplo. Nadie daba un peso porque Basali pudiera continuar, una empresa emblemática de Santa Fe, de firmar, que podía comprometer toda la economía de una ciudad. Sin embargo, allí trabajamos solicitando repro, buscando alternativas con los trabajadores. El Ministerio de Producción hizo una asistencia al gobierno a través del Ministerio. Sin embargo, hoy la empresa está trabajando, un grupo inversor se acercó. Eso no hubiera ocurrido si no se hubiera tenido una política activa en ese sentido. Acá sí se dice, en el principio del programa arrancamos hablando justamente de esto que usted está planteando, de la forma proactiva en que se movió el Ministerio de Producción. Sí lo decimos y lo destacamos, porque además nos parece, lo decíamos justo en la introducción del programa, nos parece muy bien lo que se dice. Y bueno, y también quiero plantear que en general el gobierno tuvo una actitud realmente, si se quiere, contracíclica en todo un proceso de obra pública que se venía planteando. Nosotros tenemos que ver que se habla de 120.000 pérdida de puestos de trabajo en el país, número más o menos según la fuente, pero bueno, ese es el número a nivel nacional. Y de allí se habla que el 60.000 son de la construcción. Y en Santa Fe nosotros hemos tenido una disminución, que la medimos al mes de junio, veremos cómo ha evolucionado ahora, pero que eran de 4 puntos y 2.000 puestos de trabajo muy focalizados en el sector de Rosario y el sector privado. Y eso, en definitiva, demuestra que acá hubo un concepto distinto. La obra pública se sostuvo, ahora se está en marcha un plan muy ambicioso de obras públicas y que va a tener un impacto muy fuerte el año que viene. Al fin llegó la firma de Nación, digo, porque estaba medio trabado. Todas estas cuestiones, y creo que entonces, sumado todo este conjunto de esfuerzos, tenemos un panorama que obviamente no estamos en el mejor de los mundos, pero tampoco estamos en infierno. Creo que eso un poco es lo que yo quiero referir. Ministro, yo me había agendado 3 preguntas
que fueron cambiando el orden a medida que usted venía hablando. Así que la tercera la formulo como primera. CITIC, el sindicato de la construcción que está por afuera de la UOCRA, ¿está reconocido por la provincia plenamente como un sindicato? Lo que reconocen es todo lo que hace a personerías y a la situación de los sindicatos, obviamente lo interviene el Ministerio de Trabajo de la Nación. Es un sindicato que tiene simple inscripción, digamos, no tiene personería gremial, tiene facultades acotadas en relación a lo que es la UOCRA, y bueno, interviene en ciertas situaciones individuales en el marco de lo que establece la legislación. Pero frente a un conflicto con la provincia va la UOCRA y va el gobierno provincial. La UOCRA, sí. Además tenemos una mesa tripartita con la UOCRA y la Cámara Argentina de la Construcción, donde bueno, estamos trabajando en conjunto y muy bien. Digo esto porque si viene todo el plan ambicioso que se viene hablando de obra pública, la UOCRA, CITIC, digamos el sindicato que nuclea a los trabajadores de la construcción va a crecer exponencialmente, por lo menos en la provincia de Santa Fe. Está creciendo el empleo. Ya está creciendo. Bono de fin de año, ¿las empresas qué le dicen? ¿Que pueden pagarlo o no lo pueden pagar en Santa Fe? Y bueno, justamente en esta reunión que les comentaba recién se salió el tema, y el tema es asimétrico, digamos. Obviamente, si estamos todos reunidos en una situación planteando las dificultades de una empresa, de un sector de empresas, bueno, plantean, tenemos estas dificultades, se nos complica pagar, otros sectores tienen otra perspectiva, así que creo que eso se va a centrar en toda la discusión que se va a dar en el sector privado, donde, bueno, todos sabemos que hay una gran gimnasia en cuanto a la discusión entre sindicatos, empresarios, cámaras, y veremos allí qué surge. Si los empresarios van a la reunión con los pañuelos, uno puede imaginar que no tienen para pagar, ¿no? Y bueno, pero es una realidad. Y la tercera, ¿qué temperamento tiene el Ministerio de Trabajo? Obviamente con algún mandato del gobernador respecto a por ejemplo, a la posición de AMSAFE. AMSAFE seguramente, como decíamos al principio, va a votar su asamblea medidas de fuerza para la próxima semana, y ya sería la tercera semana con medidas de fuerza. Digo, es seguir respetando la decisión gremial, es llamar a conciliación obligatoria. En algún momento esta gestión, no recuerdo si con usted o con el ministro Rodríguez, habían intimado al gremio para desistir de su temperamento. ¿Cómo lo están siguiendo ustedes al tema concretamente de la docencia? No, como siempre en estos casos, allí la conciliación obligatoria tiene algunas complejidades, no se ha utilizado en esos casos. De todos modos, nosotros hemos tenido, inclusive con presencia del gobernador, con todos los gremios del Estado, y estaba AMSAFE, un diálogo muy franco, donde bueno, la provincia, el gobernador planteaba que tenemos un escenario, y como acá se planteaba también, de acá a fin de año, donde hay que atender a ciertos sectores que están muy desfavorecidos en nuestra población, en nuestra sociedad, algunos sectores de trabajadores informales que bueno, no pudieron por ahí seguir subsistiendo con algunas changas, distintos sectores que hay que priorizar la asistencia, que la provincia tiene una situación compleja en el sentido de que se ha fijado una política salarial pensando para todo el año, por lo cual el presupuesto está acotado en ese sentido, habría que recurrir a alguna especie de endeudamiento, y también la cuestión de hay que ver qué política toma el gobierno nacional en relación a la asistencia de las provincias, que eso es un tema también que se ha hablado y que todavía no hay definiciones, bueno, un conjunto de factores a tener en cuenta, y eso se planteó en un diálogo franco, por lo cual la provincia no estaba en condiciones de asumir un compromiso de esa naturaleza, y bueno, eso se seguirá sosteniendo. El conflicto gremial lo va a seguir viendo. Esto no que no se entienda como una oposición, que uno, por lo menos en mi caso, quiere palo contra el gremio, que hace paro, que toma una medida de fuerza. Creo que tampoco el gobierno está interesado en eso. Pero se ve una tercera semana de medidas de fuerza del gremio, uno de los gremios más importantes, uno de los sectores más importantes de la provincia. Respecto al conflicto gremial, ¿cómo piensa resolverlo el gobierno? Como siempre en este sentido, siempre se trata de, bueno, que no se lleguen a ese tipo de medidas, pero también somos respetuosos, como te decía, bueno, de las definiciones de los gremios en ese sentido, digamos, no hay, digamos, una política de desconocer ese tipo de facultades, pero apelamos permanentemente, más en estos casos, donde obviamente está en juego la situación y de
los chicos, la escuela, la educación, a que, bueno, se vayan encarrilando todas estas discusiones sin recurrir a ese tipo de medidas, ¿no? Ayer la ministra de Educación dijo que las paritarias siguen abiertas, siempre estuvieron abiertas con los docentes. La verdad que no entendíamos. No, lo que pasa es que las paritarias de hecho tienen de un costado que se trabaja, que no se agota en la cuestión salarial, que están las comisiones técnicas que tratan distintos aspectos que hacen a la actividad profesional de los docentes, a su carrera, bueno, distintas cuestiones que permanentemente se están discutiendo y está abierta como para que esas comisiones se reúnan. Lo cierto es que la política salarial, cuando se fijó la provincia, hizo el máximo esfuerzo. Ustedes recordarán que no fue sencillo arribar a un acuerdo, también hubo, bueno, una situación compleja, se hizo un esfuerzo extremo de la provincia y partiendo inclusive de la situación que siempre partimos de los sueldos que están entre los más altos del país y no los más altos. Eso ya de por sí indica, digamos, un esfuerzo importante que acota los márgenes como para ir haciendo variaciones. Pero usted lee como los docentes que ese sueldo, que será alto y demás, ha perdido, la plata alcanza menos, hoy les alcanza menos a los docentes. Digo que con lo mismo que hoy se llevan, lo mismo que se llevan hoy al bolsillo a la hora de comprar, hace un año atrás, con lo que se llevaban de solo el bolsillo, compraban más. ¿Usted hacen esa lectura o no? Hay que ver en definitiva cómo terminan los números. ¿Cree que hoy no? Un incremento alrededor del 35% en ese momento, habría que ver, digamos, qué evolución tuvieron, pero también es cierto que la provincia también le alcanza menos la plata y tiene que afrontar muchísimos gastos para sostener toda una estructura de servicios y esenciales para la población. Ese es el contexto en que queremos encarar la situación. Nosotros no tenemos hoy una situación en cuanto a los números que nos indiquen hoy. Nosotros creo que hace un mes y un poco más que se terminó, resolviendo, en definitiva, percibiendo los incrementos, digamos, de los salarios que fueron fijados en la última paritaria, marzo-abril, marzo, y entonces creemos que no se puede ya hacer un juicio en relación a si hubo o no una pérdida del poder adquisitivo, porque todavía estamos transitando todo realmente una situación que habrá que evaluar en su momento. El sindicato dice que pierden 10 puntos. ¿Ustedes no están de acuerdo con ese? No, nosotros no tenemos ese número y obviamente eso se verá cuando se concluya. No, hoy dicen que perdieron 10 puntos. Bueno, nosotros no tenemos ese número, ¿no es cierto? Bueno. Ministro, muchas gracias por venir. Gracias a usted. Esperemos que cerremos bien el año. Bueno, esperemos. Esperemos, sobre todo porque los últimos meses del año son los más complicados, uno llega estresado y la situación económica del país es complicada para llegar a fin de año. No, por supuesto, pero creo que es el momento que, bueno, todos los dirigentes tenemos que tener la máxima responsabilidad en ese sentido. Todos los años han sido difíciles, los fines de año, con ciertas complicaciones, pero también siempre hubo una gran responsabilidad como para contener la situación y tratar de dar respuesta como para que construyamos un escenario para llegar a un fin de año en paz.